El caso de D.B. Cooper. D.B. Cooper es el nombre atribuido a un misterioso hombre que secuestró un avión Boeing 727 en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971. Utilizó el nombre de Dan Cooper al abordar, pero por un error de comunicación con la prensa fue conocido como D.B. Cooper. Durante el vuelo, amenazando con hacerlo explotar, exigió $200,000 y 4 paracaídas. Después de recibir el dinero en Seattle, liberó a los pasajeros. Luego, obligó a la tripulación a volar hacia México con las compuertas traseras del avión abiertas. En algún punto, sobrevolando el estado de Washington, Cooper saltó en paracaídas con el dinero y desapareció. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se encontró evidencia concluyente sobre su identidad o paradero. En 1978, se halló un cartel con instrucciones para abrir compuertas traseras del Boeing 727, cerca de la supuesta zona de aterrizaje. En 1980, un niño encontró $5,880 en billetes de 20 en la orilla del río Columbia, que coincidían con el dinero del rescate. Sin embargo, el resto del dinero nunca apareció. En el año 2007, el FBI obtuvo un perfil parcial de ADN a partir de una corbata que Cooper dejó en el avión, pero esto no ayudó a identificarlo. En 2016, la agencia cerró la investigación activa, afirmando que era más probable que Cooper no sobreviviera al salto, aunque su destino sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y debatidos de la historia de los Estados Unidos. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras viajaba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo. La aeronave, un Boeing 777, perdió contacto con los controladores aéreos aproximadamente a la 1:21 de la mañana y poco después desapareció de los radares. A pesar de una búsqueda inicial en el Golfo de Tailandia, las pistas indicaron que el avión se desvió hacia el suroeste y se adentró en el Océano Índico. El 15 de marzo de 2014, el primer ministro de Malasia anunció que el transpondedor y el sistema de comunicación del avión habían sido desactivados de manera intencionada, lo que sugería una acción deliberada. Los datos del satélite indicaron que el avión podía haber seguido volando durante varias horas después de su desaparición. Finalmente, el 24 de marzo, se concluyó que el vuelo había terminado en el sur del Océano Índico, pero su ubicación exacta y las causas de su desaparición siguen siendo un misterio. En julio de 2015 se encontraron los restos de un flaperón del avión en la isla Reunión, y más tarde, en 2016, otros fragmentos en Mozambique, lo que parecía confirmar que el avión efectivamente cayó al mar. A pesar de estos hallazgos, la búsqueda a gran escala no logró localizar el fuselaje ni a los pasajeros. En enero de 2017, la búsqueda oficial fue suspendida, dejando la puerta abierta a retomarla si surgían nuevas pistas. El caso del MH370 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación mundial. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico, delimitada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Esta región ha ganado fama por la desaparición de barcos y aviones en circunstancias muy misteriosas, popularizada en los años 50 por autores como Vincent Gaddis y más tarde por Charles Berlitz, quien recopiló relatos de incidentes inexplicables en su libro de 1974, El Triángulo de las Bermudas. A pesar de su fama, muchos de los casos atribuidos al Triángulo pueden explicarse por factores naturales, como la corriente del Golfo, que genera condiciones climáticas inestables y tormentas repentinas. Además, la zona ha sido históricamente una de las rutas marítimas y áreas más transitadas, lo que hace que la frecuencia de incidentes sea proporcional a su tráfico. Algunos casos notables incluyen la desaparición del USS Cyclops en 1918, un barco con 309 personas a bordo que se esfumó sin dejar rastro, y el famoso vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que desapareció en 1945 durante un vuelo de entrenamiento desde Fort Lauderdale. La ciencia sugiere que las desapariciones en esta región no son más comunes que en otras áreas del océano con condiciones similares. La mayoría de los expertos sugieren que el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otro tramo del Atlántico. Sin embargo, la leyenda sigue fascinando al público, manteniéndolo como uno de los misterios más populares de la historia. Los niños Sodder.
El 24 de diciembre de 1945, la casa de la familia Soder en Virginia Occidental fue destruida por un incendio. George y Jenny Soder lograron escapar junto con 4 de sus hijos, pero 5 niños quedaron atrapados y sus cuerpos nunca fueron hallados entre las cenizas. Aunque la investigación oficial determinó que el incendio fue accidental, los Soder sospechaban que sus hijos podían haber sido secuestrados y que el incendio habría sido ocasionado para cubrir el crimen. Existen varias circunstancias misteriosas en este caso. Un vendedor de seguros advirtió a George sobre un posible incendio como represalia por sus críticas a Mussolini. La escalera que hubiera podido servir para rescatar a los niños desapareció. Los camiones de George no arrancaban y un barril de agua estaba congelado. Además, algunos testigos afirmaron ver a los niños después del incendio e incluso años más tarde, la familia recibió una foto de un hombre que creían podía ser uno de sus hijos. La familia Soder mantuvo una intensa campaña pública para encontrar a sus hijos, pero a pesar de una investigación del FBI, el caso quedó sin resolverse. La hija menor, Sylvia, y otros descendientes siguen difundiendo la historia, esperando que algún día se revele la verdad sobre la desaparición de los 5 niños. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart, pionera de la aviación y primera mujer en volar sobre el Atlántico, desapareció en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo. Acompañada de su navegante Fred Noonan, partió de Lae, en Papúa Nueva Guinea, hacia la isla Howland en el Pacífico. En su última comunicación, Earhart informó que estaba cerca de la isla, pero sin poder verla y con poco combustible. A pesar de una intensa búsqueda ordenada por el presidente Franklin D. Roosevelt, no se encontró rastro de la aviadora, ni tampoco de su acompañante o del avión. La teoría principal sugiere que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y cayeron al océano. Otra teoría indica que podrían haber aterrizado en la isla de Nikumaroro, sobreviviendo ahí como náufragos por un tiempo. Huesos encontrados en 1940 en esta isla han sido considerados como posibles restos de Earhart, aunque sin certeza definitiva. En 1939 fue declarada oficialmente muerta y su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de la aviación. La desaparición de Madeleine McCann. Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal, mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Sus padres, Kate y Gary McCann, habían dejado a Madeleine y a sus 2 hermanos durmiendo en el apartamento mientras cenaban en un restaurante cercano. Al regresar, descubrieron que Madeleine no estaba en su cama. La desaparición desencadenó una intensa búsqueda y una serie de investigaciones que captaron la atención mundial. Inicialmente, las autoridades portuguesas consideraron la posibilidad de un secuestro, pero después de una serie de análisis de ADN, sospecharon que Madeleine pudo haber muerto accidentalmente y que los padres podrían estar involucrados en encubrir este accidente. En septiembre de 2007, los McCann fueron declarados oficialmente sospechosos, aunque los cargos se retiraron en julio de 2008 por falta de pruebas. A pesar de las acusaciones, la familia continuó con su propia búsqueda, utilizando detectives privados. Se generaron múltiples teorías del caso, incluyendo la posibilidad de que Madeleine fuera víctima de un secuestro por una red de tráfico infantil o que hubiera sido robada por error. También surgieron avistamientos de diferentes partes del mundo de gente que aseguraba haberla visto en algún momento. Varias personas han dado pistas falsas o incluso han asegurado ser la pequeña Madeleine, pero ninguna de estas afirmaciones ha llegado a ser concluyente. A pesar de los esfuerzos internacionales y de la atención mediática, el paradero de Madeleine McCann sigue siendo desconocido. La desaparición de Ben Needham. Ben Needham, un niño británico de 21 meses, desapareció el 24 de julio de 1991 en la isla griega de Kos, mientras sus abuelos lo cuidaban en una casa en remodelación. Al notar su ausencia, la familia y la policía iniciaron una extensa búsqueda, pero la falta de pruebas y las sospechas iniciales hacia la familia dificultaron las investigaciones. Hubo cientos de avistamientos en Grecia y Turquía, pero ninguno era Ben. La familia creía que podía haber sido secuestrado, mientras que algunas teorías sugerían un accidente. En 2012, la policía británica investigó la posibilidad de un accidente y en 2016 descubrieron un juguete de Ben cerca del lugar de su desaparición, pero no hallaron restos humanos. A pesar de las investigaciones, el caso sigue sin ser resuelto y permanece como un doloroso misterio para la familia y para las autoridades.
Las desapariciones del Parque Nacional Yosemite. El Parque Nacional Yosemite es conocido por su impresionante belleza natural, pero también se ha ganado una inquietante reputación como un lugar donde personas desaparecen sin dejar rastro. A lo largo de las décadas, este lugar ha sido escenario de numerosos casos de personas que se desvanecen mientras recorren sus senderos. Según una investigación de Michael Giglieri y de Charles Farabeen, más de 900 personas han muerto en el parque. Entre los casos más destacados está el de Peter Jackson, de 74 años, que desapareció en 2016 después de salir a caminar. A pesar de encontrar su vehículo días después, no hubo rastro de él. Otro caso es el de Stacy Ann Arras, de tan solo 14 años, que se desvaneció en 1981 durante una corta caminata por el lugar mientras estaba de viaje con su padre. La búsqueda fue infructuosa y el caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia de este parque. Estos casos son solo una pequeña muestra de la interminable lista de personas que han desaparecido en este lugar. Cada uno tiene elementos únicos y desconcertantes, pero comparten una inquietante característica: la falta de pistas claras. El terreno, aunque hermoso, parece tragarse a aquellos que se adentran demasiado, dejando a las familias con más preguntas que respuestas. El Mary Celeste. El Mary Celeste, un bergantín mercante estadounidense, fue hallado a la deriva en el Océano Atlántico el 5 de diciembre de 1872, frente a las Islas Azores. El buque, que navegaba sin tripulación y en condiciones aparentemente aptas para continuar su travesía, se convirtió en uno de los misterios más grandes de la historia marítima. A bordo no se encontraron signos de violencia. Sus provisiones estaban intactas y la carga de alcohol que llevaban estaba casi completa. Sin embargo, los botes salvavidas habían desaparecido y la última entrada en el cuaderno de bitácora databa de 10 días antes de su hallazgo. Ni el capitán Benjamin Briggs, su familia ni la tripulación fueron vistos nuevamente. Con el paso de los años, el enigma ha dado lugar a innumerables especulaciones, pasando desde un posible motín hasta piratería o fenómenos naturales como terremotos submarinos, tormentas marinas o incluso ataques de calamares gigantes. También han surgido teorías más mundanas, como la posibilidad de que la tripulación abandonara el barco por una fuga de alcohol que podría haber liberado vapores tóxicos. Sin embargo, no se ha logrado una explicación concluyente. La leyenda de este barco fantasma ha sido contada y dramatizada en múltiples formas, desde novelas hasta películas, consolidándose como un sinónimo de misterio en el imaginario popular. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en Perú, son un conjunto de enigmáticos geoglifos trazados entre los años 100 y 600 después de Cristo por la cultura nazca. Estas figuras, que incluyen formas geométricas, representaciones de animales y plantas, se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados y solo son completamente visibles desde el aire, aunque pueden observarse parcialmente desde las colinas cercanas. Descubiertas en 1927 por el arqueólogo Toribio Mejía Gespe, han sido estudiadas por investigadores como Paul Kosok y María Ricci, quienes sugirieron que podrían tener un propósito astronómico o ritual relacionado con el agua dada la extrema sequedad del desierto. Las teorías sobre su origen han sido diversas, desde explicaciones científicas hasta propuestas más controversiales, como la de Eric von Däniken, que las vinculó con visitas extraterrestres. A pesar de su importancia, las líneas han sufrido daños debido a la actividad humana, como la construcción de la carretera panamericana y el paso de vehículos. Hoy en día, las líneas de Nazca siguen siendo un misterio arqueológico y un testimonio de la ingeniosidad de la civilización nazca. La desaparición de Lars Mittank. La desaparición de Lars Mittank es uno de los casos más enigmáticos de Europa. Este alemán de 28 años, originario de Berlín, desapareció el 8 de julio de 2014 cerca del aeropuerto de Varna, Bulgaria, tras unas vacaciones con amigos en el resort de Golden Sands. Durante su estancia, Lars sufrió una lesión en el oído tras un altercado con otros turistas, lo que le impidió volar junto a sus amigos por recomendación médica. Optó por quedarse unos días más y reprogramar su viaje de regreso. A medida que pasaban los días, el comportamiento del joven se volvió muy errático. Se alojó en un hotel cercano al aeropuerto y llamó a su madre, diciendo que sentía que lo perseguían y que no se sentía seguro.
Al día siguiente se dirigió al aeropuerto, donde su comportamiento volvió a ser extraño. Las cámaras de seguridad lo captaron inquieto y nervioso. En un momento, mientras realizaba un chequeo médico en la terminal del aeropuerto, un trabajador de la construcción ingresó a la sala. Eso desencadenó un pánico repentino en Lars, quien salió corriendo del aeropuerto, dejando tras de sí su maleta, billetera y pasaporte. Las cámaras lo captaron corriendo a través del área del estacionamiento, saltando una cerca de 2.4 metros con alambre de espino, para luego desaparecer en un prado cercano. Pese a las intensas búsquedas con drones y perros rastreadores, no se encontró rastro alguno de Mitang. Su caso ha generado todo tipo de especulaciones, desde un trastorno psicológico súbito hasta posibles amenazas reales. Su desaparición, registrada en video, ha hecho que este misterio perdure, dejando al mundo con muchas preguntas. Stonehenge. Stonehenge, ubicado en Inglaterra, es uno de los monumentos megalíticos más enigmáticos del mundo. Construido entre el 3001 y el 2000 a.C., su propósito exacto sigue siendo un misterio, ya que los investigadores no han logrado llegar a un consenso claro sobre su función original. Alineado con el solsticio de verano, su diseño sugiere conocimientos avanzados en astronomía y posibles rituales sagrados. El misterio se profundiza con la procedencia de las piedras azules, traídas desde las montañas de Preseli en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia, lo cual plantea incógnitas sobre cómo una civilización sin tecnología avanzada pudo transportar semejantes bloques. Además, se ha descubierto que el sitio alberga tumbas rituales, pero el número reducido de estos sugiere que Stonehenge pudo haber sido un cementerio exclusivo para personas de alta importancia social o religiosa. Su misterio ha perdurado durante milenios, convirtiendo a Stonehenge en un foco de fascinación tanto para arqueólogos como para la gente que disfruta de los misterios y de lo paranormal. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un antiguo libro ilustrado, cuya escritura y contenido siguen siendo un enigma. Fue comprado en 1912 por Wilfrid Voynich y se encuentra actualmente en la Universidad de Yale. Se cree que el pergamino data de entre 1404 y 1438, y el texto está escrito en un alfabeto y un idioma desconocidos. Las páginas del manuscrito incluyen ilustraciones de plantas, diagramas astronómicos y figuras humanas en extraños sistemas de tuberías. Su significado ha sido investigado por criptógrafos, lingüistas y aficionados, pero ninguno ha logrado descifrarlo. Las teorías van desde que es un lenguaje cifrado, un engaño elaborado, o incluso que podría ser una lengua desconocida. Pero sea como sea, el manuscrito sigue fascinando a investigadores y curiosos, manteniendo su misterio intacto. La desaparición de los habitantes de la isla de Pascua. La desaparición de la civilización que construyó los Moai, las famosas cabezas en la isla de Pascua, sigue siendo un misterio. Cuando los holandeses llegaron en el siglo XVIII, encontraron una isla casi desierta, con cientos de estatuas de piedra, pero muy pocos habitantes. Se cree que los Rapa Nui, que alcanzaron su auge entre los siglos XV y XVI, agotaron sus recursos naturales de la isla, especialmente los árboles, lo que habría limitado su pesca y afectado su agricultura. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que esta cultura tenía conocimientos avanzados en agricultura y técnicas sostenibles para mejorar la fertilidad del suelo, manteniendo la pesca como una parte importante de su dieta. Esto cuestiona la teoría del colapso ecológico y sugiere que la historia de la isla puede ser más compleja de lo que se pensaba. A pesar de estos nuevos hallazgos, la desaparición de los Rapa Nui y el propósito de los Moai siguen siendo enigmas que atraen a los investigadores y turistas de todo el mundo, interesados en entender el legado de esta civilización perdida. El Göbekli Tepe. En 1994, mientras araba su tierra, un pastor turco descubrió por accidente este yacimiento antiguo en el sureste de Turquía. El Göbekli Tepe es un misterio arqueológico que desafía la comprensión de la historia humana. Construido entre 9600 y 8200 años antes de Cristo, se sabe que fue deliberadamente enterrado hace miles de años, ocultado a propósito por alguna razón desconocida. Se compone de enormes pilares de piedra en forma de T, decorados con figuras de animales y humanos. Lo más sorprendente es que este sitio tuvo que haber sido creado por humanos que aún eran cazadores y recolectores, mucho antes de la escritura o la invención de la rueda.
algo que no se creía posible para su tiempo. Su propósito original sigue sin estar claro, pero se especula que pudo haber sido un santuario sagrado, lo que ha llevado a teorías que sugieren un conocimiento espiritual perdido. Una de las teorías más fascinantes es que este lugar podría tratarse del jardín del Edén mencionado en la Biblia. Esta idea surge porque la región coincide geográficamente con las descripciones bíblicas del Edén, situado entre los ríos Tigris y Éufrates, en un área montañosa. La simbología de los pilares y la repentina decisión de enterrar este sitio han llevado a pensar que podría tratarse de un intento por preservar un conocimiento antiguo o también un cierre simbólico de una era sagrada. Aunque no hay evidencia concluyente de esta teoría, el Göbekli Tepe nos invita a reconsiderar los orígenes de la humanidad. El disco de Festo. El disco de Festo es un enigmático artefacto de arcilla cocida descubierto en 1908 en el Palacio Minoico de Festo, en Creta, por un arqueólogo llamado Luigi Pernier. Datado entre 1850 y 1400 a.C., presenta inscripciones en un patrón espiral, realizadas con sellos jeroglíficos preformados. A pesar de las similitudes con escrituras minoicas, su origen sigue sin determinarse, y algunos expertos sugieren que podría pertenecer a un pueblo cicládico. Sin embargo, otros como el Dr. Jerome M. Eisenberg consideran que el disco podría ser un fraude, posiblemente creado por el propio Pernier. El disco se considera un misterio tecnológico, ya que su método de fabricación mediante sellos en lugar de grabados a mano lo convierte en un precursor de la impresión, miles de años antes de la invención de la imprenta en China y Europa. Su propósito, la interpretación de sus símbolos y las dudas sobre su autenticidad, mantienen este objeto como uno de los grandes enigmas de la arqueología. Las esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica son un conjunto de más de 500 petroesferas precolombinas atribuidas a la cultura del Diquis, ubicadas en el sur del país. Se destacan por su perfección, número y tamaño, con diámetros que varían desde unos pocos centímetros hasta 2.57 metros y un peso de más de 16 toneladas. Se estima que fueron esculpidas entre los años 400 y 1500 después de Cristo, bajo condiciones tecnológicas que aún hoy resultan difíciles de comprender. El origen y el propósito de estas esferas sigue siendo un misterio, dando lugar a diversas teorías que van desde su uso como marcadores territoriales y objetos ceremoniales hasta hipótesis más esotéricas, o también en la jerarquización social, aunque no existen pruebas concluyentes de esto. Desde su descubrimiento en 1939 han generado bastante interés y muchas preguntas, pero hasta la fecha, su creación y su rol en las antiguas sociedades de la región siguen siendo un enigma. El zodiaco de Dendera. El zodiaco de Dendera es una antigua representación del cielo, tallada en el techo de una cámara del templo egipcio de Hathor en Dendera, alrededor del año 50 a.C. Muestra constelaciones como Tauro y Libra, y su diseño redondo es poco común en el arte egipcio. Este zodiaco ha generado mucha curiosidad y debate, desde que fue descubierto y llevado a Francia en 1820. Ahora se exhibe en el famoso Museo del Louvre en París. Aunque el egiptólogo Jean-François Champollion cree que es de una época grecorromana, algunos piensan que podría ser mucho más antiguo. Con sus símbolos y figuras celestiales, el zodiaco de Dendera sigue siendo un misterio que muchos intentan entender. La Rectoría de Burley. La Rectoría de Burley es una casa antigua construida en 1863 en un pueblo de Inglaterra. Se hizo famosa por los muchos fenómenos paranormales que ocurrían ahí, como sonidos extraños, apariciones y luces misteriosas, lo que llevó al investigador Harry Prince a llamarla la casa más encantada de Inglaterra. Aunque se quemó en 1939, las historias sobre la casa y sus fantasmas aún continúan hasta el día de hoy. La leyenda dice que antes había un monasterio en ese lugar, donde un monje y una monja tuvieron un romance prohibido. Cuando los descubrieron, el monje fue ejecutado y la monja, según el rumor, fue emparedada viva. Aunque esto se demostró como un invento, esta historia alimentó los rumores. Los fenómenos extraños aumentaron cuando un nuevo reverendo llegó en los años 20 y la gente siguió contando sobre apariciones y hallazgos inquietantes, como un cráneo en la propiedad.
La leyenda de este lugar tan misterioso sigue fascinando a la sociedad inglesa. El poltergeist de Enfield. El caso poltergeist de Enfield es uno de los fenómenos paranormales más conocidos y controvertidos de la historia reciente. Ocurrió entre 1977 y 1979 en una casa del barrio de Brimsdown, en Enfield, al norte de Londres. La familia Hodgson, compuesta por la madre Peggy y sus 4 hijos, comenzaron a experimentar eventos inquietantes, ruidos inexplicables, muebles que se movían por sí solos y supuestas voces que emanaban de la joven Janet, de 11 años. La policía fue llamada y uno de los agentes declaró haber visto una silla moverse sin que nadie la tocara, lo que despertó un intenso interés de la prensa británica y atrajo a investigadores de lo paranormal. Algunos de ellos creían que los incidentes eran auténticos, pero también admitieron que las niñas, especialmente Janet, podrían haber falsificado algunos sucesos. Incluso llegaron a grabar a Janet doblando cucharas y manipulando objetos. A pesar de ello, sostenían que la cantidad y variedad de los eventos superaban lo que podría explicarse con simples trucos. Sin embargo, la comunidad científica y escéptica, incluyendo magos y ventrílocos, criticaron duramente este caso, considerándolo como un montaje para atraer la atención mediática. Las confesiones de Janet y Margaret sobre que todo había sido una broma hicieron que el caso perdiera aún más credibilidad. A pesar de esto, algunos mantienen que ciertos eventos podrían haber sido genuinos, y es por esto que el caso de Enfield sigue siendo objeto de debate, envuelto en una mezcla de misterio, escepticismo y leyenda urbana. La Casa Winchester. La Casa Winchester en San José, California, es una mansión famosa por su diseño extraño y misterioso. Fue construida por Sarah Winchester, una mujer rica que perdió a su esposo, el creador de los famosos rifles de la marca Winchester. Según la leyenda, Sarah creía que los espíritus de las personas que murieron por estas armas la perseguían. Una médium le aconsejó que siguiera construyendo la casa sin parar, para que los espíritus se perdieran y no pudieran encontrarla dentro de la casa. Esto hizo que la mansión se mantuviera en constante construcción durante los próximos 38 años. La casa tiene características muy extrañas, como escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren a paredes y ventanas en lugares extraños. Después de un terremoto en 1906, parte de la casa colapsó, y hoy tiene solo 4 pisos. La construcción constante y el diseño sin sentido de esta casa han hecho que muchos la consideren como embrujada, y es un sitio muy conocido entre los entusiastas de lo paranormal, quienes creen que aquellos espíritus, víctimas de los rifles Winchester, aún siguen atrapados, rondando en esta laberíntica mansión. Robert, el muñeco maldito. Robert, conocido como el muñeco maldito o el muñeco embrujado, es un famoso muñeco con una aterradora reputación. Fue un regalo originalmente para el pintor Robert Eugene Otto en 1904, y desde entonces ha sido parte de leyendas que dicen que está poseído. Según estas historias, el muñeco puede moverse solo, cambiar su expresión y hacer sonidos extraños. Actualmente se exhibe en el Museo East Martello de Key West, Florida, donde los visitantes deben pedirle permiso para tomarle fotos y así evitar mala suerte. Las leyendas sobre Robert son muy variadas. Algunos dicen que una sirvienta con conocimientos de vudú lo maldijo, mientras otros aseguran que el muñeco tiene una conciencia propia. Desde que está en el museo, muchas personas afirman haber sufrido desgracias después de visitarlo, como accidentes o problemas personales por no mostrarle el respeto debido. Este muñeco ha inspirado películas y programas de televisión, convirtiéndose en uno de los objetos más famosos por su supuesto embrujo.